Muchas gracias, señor presidente Diego Berterán, del Centro Cultural Villa Titicaca, señora Seredit, vocal de actividades culturales de investigación, ponentes y asistentes. Muchas gracias por su presencia. Me he permitido, no sé si esta falta de respeto, de dialogar desde la mesa con ustedes. Por una primera explicación, estoy con una fiebre y una gripe y eso pasa en Lima, pues estamos en los microclimas. El segundo punto, yo voy a tratar un tema que se vincule a lo que ya se han desarrollado los ponentes anteriores que me han antecedido. Yo voy a tomar el punto del folclore, como el término del folclore se vuelve importante y cómo contribuye al desarrollo de las ciencias sociales. Y el segundo punto, vinculado a ello, va a ser el concepto de tradición o la tradición, que es de repente la parte nodal y polémico en el tratamiento folclórico. Y terminaremos qué es lo que está pasando en el mundo moderno a través del proceso de globalización y cómo articula y desarticula el folclore y los cambios de identidades. Empezaré por el término folclore. Sabemos ya que William John Thoms propone pues un 19 de agosto de 1846 en la revista Ateneos el término de folclore. La revista lo considera interesante porque proponía abrir un espacio para que los migrantes, es decir, los ingleses rurales que venían a la ciudad a trabajar, porque recuerden que era la época de la revolución industrial y había inmensas fábricas, entonces el campo se despoblaba y esa gente que venía a la ciudad iba perdiendo su identidad. ¿Por qué? Porque la ciudad crea pues su propio estilo de vida, imponía su estilo de vida. Preocupado, él escribe esta carta y lo publican el 22 de agosto del año 1846, que hoy es declarado como el Día Mundial del Folclore. En efecto. Pero ¿qué sucede? El término folclore no es un vocablo inglés, como normalmente se difunde. Es un vocablo anglosajón. En Inglaterra se hablan varios idiomas, inclusive hasta hoy en día, ¿no? El escocés, el irlandés, el flandés, aparte del inglés. Lo que pasa es que William John Thoms, preocupado de ver cómo los migrantes que vivían en Londres iban perdiendo sus identidades, intenta buscar un concepto, una palabra donde encaje lo que él pensaba. Era el saber o el conocimiento popular, la sabiduría del pueblo. Y lo encuentra en el anglosajón, que aún se hablaba. Habría pues una pequeña aldea que todavía hablaba del anglosajón, que era un idioma de siglos pasados. Y coge de ahí del anglosajón el término folklore, ¿no es cierto? Lo que sabe el pueblo, la sabiduría popular, y eso ha quedado como un aporte clásico histórico, que hace que sea imposible de que se presenten otros sustitutos del término folklore, y si ha habido, todos han fracasado a través de la historia. Entonces, el vigor del término folklore es sumamente fuerte, ¿no? Y sólido. Pero ahí, ¿qué pasa? William John Thoms nunca se propuso, bueno, él tenía ciertas limitaciones teóricas, él no era un teórico. Y al pobre William John Thoms se le critica mucho por eso. William John Thoms, sí, es cierto, era un descendiente, un terrateniente, empobrecido, y que luego llega a trabajar pues a Londres, y trabaja en la biblioteca, trabaja en la administración, y desde ahí él se atreve a escribir esa carta a la revista Ateneos. Y la revista Ateneos era una revista popular, así como hoy dijéramos el periódico popular, el Trome, ¿no? Donde salen las malcriadas y hay un sector del pueblo que lo lee. Entonces, para que no ponga en peligro su apellido, él escribe a través de un seudónimo, es casualmente Ambrosio Merton, y eso crea una confusión. Entonces en algunos libros aparece como el creador de la palabra folclore, Ambrosio Merton, cuando Ambrosio Merton es el seudónimo que utilizó William John Thoms para poder escribir en la revista. Punto importante, entonces surge el folclore para determinar un espacio que es la sabiduría popular. Pero él nos había propuesto que como el término de folclore iba a corregir, iba a ayudar, iba a auxiliar a las demás ciencias sociales para que definan sus objetos de estudio. En ese tiempo todos estudiaban al pueblo. La sociología, estamos hablando de 1822, con Augusto Comte, hablaba de una filosofía física que había que medir, que cuantificar las cosas. Estudiaba también la mentalidad, la literatura del pueblo, la música, la danza, etc.
La arqueología no solamente estudiaba las evidencias físicas, sino también las evidencias inmateriales, las leyendas, los mitos, parte del folclore. La antropología estaba definiendo también su campo de estudio, estudiaba las sociedades primitivas, pero también estudiaba las cosas primitivas que habían sobrevivido pues, en la modernidad. Lo mismo la lingüística o la filología. En fin, todas las ciencias sociales, porque el siglo XIX, 1800, es la conformación de las ciencias sociales. Entonces estaban un poco confusas en sus objetos de estudio. La aparición del término folclore determina. El folclore va a estudiar la sabiduría del pueblo. La arqueología, la antropología, la psicología, la sociología y las otras IAS, como yo digo, tuvieron que definir y redefinir sus objetos y su campo de estudio. Entonces la antropología estudiaría solamente las sociedades primitivas, la sociología, las estructuras sociales, la arqueología solamente los restos materiales de las sociedades pasadas. Ya no tenía que invadir la mente colectiva, las baladas, en fin, o los cuentos de hadas. Entonces, la importancia del término folclore, uno, porque encaja para descifrar lo que es la sabiduría popular, y segundo, permitió que las ciencias sociales redefinan sus objetos de estudio. Perfecto. Pero no pasó nada desde 1846. Recién en 1871, otro genio, Guillermo Gumm, que a los 27 años ya era doctor en antropología, estudia y decide incluir un nuevo término. William John Thomas había definido pues folclore, sabiduría popular, y Gumm se preguntaba, pero ¿qué sabe el pueblo? ¿Estamos hablando de una sabiduría moderna o de una sabiduría ancestral? Él es el que incluye el concepto de tradición y es primero que va a definir. Entonces la sabiduría del pueblo tiene que ver con la tradición. Entonces es la sabiduría tradicional del pueblo o que sabe el pueblo. Vincula la tradición con el saber popular. Otro punto fundamental para ir pensando. Pero aquí surgió un problema. Recuerden que el siglo XIX, los años 1800, es el predominio de un pensamiento que se llama el pensamiento evolucionista. Todas las cosas evolucionaban de un punto de origen a un punto superior de llegada, ¿no? Carlos Darwin publica en 1856 El origen de las especies, donde él demostraba cómo las especies van evolucionando y pone un ejemplo de un resultado de sus estudios en las Islas Galápagos frente a Ecuador. Y él señalaba y ponía un dibujo cómo las gaviotas del mar tenían un pico largo. Y esta misma gaviota, a medida que se profundizaba hacia las rocas, iban disminuyendo sus picos y se encorvaban y se ponían más gruesos, siendo la misma ave. Era porque había una necesidad y una evolución para poder sobrevivir. El ejemplo de Darwin lo tomaron los diferentes intelectuales de esa época. Y es en ese sentido también que Gumm coge la tradición y se plantea el primer paradigma que hasta hoy en día existe y que debemos ya de corregir. Vincular que la tradición es netamente el pasado. Es decir, la tradición, hay un objeto o algo inmaterial que viene desde ancestro del pasado y ha sobrevivido en la época moderna y sigue sobreviviendo y de repente sobrevivirá. Entonces surge el concepto, y que lo ha cogido la Real Academia Española, que es lo que se transmite de una generación a otra generación. Pero un siglo después, 1900, va a surgir otra teoría, que es la teoría del cambio, que todas las cosas están en permanente cambio, no hay nada inmóvil, todo está en movimiento, el universo está en movimiento, por lo tanto está produciendo cambios. Nuestras ideas están en movimiento, nuestro cuerpo está en movimiento, nuestro sistema circulatorio de la sangre está en movimiento, etc. Todo está en movimiento. Y el movimiento produce cambios, y los cambios son etapas. El movimiento es algo permanente. El universo es un movimiento. Y el cambio se va a dar en estas etapas. Entonces, lo que nos decía Gumm, que la tradición era algo del presente, pero que venía del pasado. Por lo tanto, tenía una evolución y casi era invariable, intocable, intangible, cosificado, cosa. La cosa no cambia, ¿cierto? Ese paradigma ha perdurado en los estudios de folclore a nivel nacional e internacional
más o menos hasta los años de 1980, donde los nuevos conceptos surgidos, como por ejemplo no solamente el cambio, sino las reinterpretaciones de que la verdad no es una, sino la verdad es múltiple y depende de los diversos puntos de vista que lo veamos. Ya lo señaló el maestro Javier Salas, no hay solamente un patrón rítmico, sino hay una serie de géneros musicales, y más si estas se están fusionando, que después hablaremos de ello. Entonces, la tradición, la nueva definición que manejamos de la tradición es que es un vehículo del presente que me permite indagar en la memoria, pero no es que se va al pasado, venga del pasado, es una herramienta intelectual que me permite indagar la memoria. Y yo quiero hacer una analogía con un individuo. ¿Dónde están las cosas que hemos vivido en el pasado? Pero no existe en realidad el pasado, está en nuestra memoria, y nuestra memoria está en el presente. El ser humano está en el presente, lo mismo que el futuro no está más allá, el futuro está en nuestra mente. Cuando una persona pierde la memoria, perdió su pasado, ¿no es cierto? Perdió su identidad, tiene que recuperar, y si no la recupera, la inventa. Entonces yo quiero rescatar el segundo punto: las tradiciones inventan. Las tradiciones se inventan de acuerdo a las generaciones y de acuerdo a las necesidades. Husman, un investigador inglés, hizo un estudio de cómo la sociedad inglesa, el Estado inglés, el reino inglés, inventaba tradiciones. Los gaiteros y etcétera, toda la parafernalia del cambio de guardia, en nuestro caso en el palacio. Es una tradición. Y no hay una sola tradición, hay una tradición popular, hay una tradición folclórica, hay una tradición institucional, hay una tradición del Estado y hay tradiciones familiares. Y las tradiciones en nuestra familia aparecen, desaparecen de acuerdo a cómo nosotros les seguimos. Si yo digo el Señor de los Milagros es una tradición folclórico popular, es popular porque le pertenece a la iglesia, al episcopado. Ellos son los que organizan las cuadrillas de cantora, de las sahumeros, etc. La parada militar es una tradición, sí, pero una tradición que le pertenece al Estado. Lo mismo el izamiento de la bandera, son tradiciones que hace de repente 300 años no había, ¿no? Recién después de la independencia y en la época de la República, donde se comienza a izar la bandera y se obliga en todos los estamentos estatales que se ice la bandera. ¿Se acuerdan cuando, a ver otro ejemplo, cuando Tacna pertenecía un tiempo a Chile, había la procesión de la bandera? Hoy no hay la procesión de la bandera en Tacna. Una tradición que cumplió una función importante mientras ese pedazo del territorio peruano pertenecía a Chile.